¿Hay mucha gente conectada? No creo. ¿Cuántos hay conectados? 200. Bueno, primero yo quiero felicitar acá a los chicos, la verdad, a Juan y a Kenia, que lo hicieron íntegramente ellos el Ateneo. Yo planteé el tema, me pareció súper interesante una vez hablando con Analía de este paciente, y me di cuenta, la verdad, que como clínico, personalmente yo, no, ciertas etiologías de pancreatitis, la verdad que no las tengo muy en la cabeza, y me pareció un excelente paciente como para aprovechar y conectar con eso, tal vez que no sé cuánto conocemos estas etiologías de pancreatitis. Así que bueno, ese vacío de conocimiento me motivó a presentarlo en Ateneo y obviamente invitar a Analía, que es referente en el tema de patología pancreática. Yo le dije a los chicos, che, ¿por qué no armamos un Ateneo de este paciente? Y en 5 días ya estaba terminado. O sea, yo ni siquiera participé en el desarrollo de las filinas, obviamente las estuvimos viendo juntos después. La verdad que lo armaron y lo armaron muy bien y solos. Así que, bueno, felicitaciones acá a los chicos. Así que bueno, arrancamos si quieren. Bueno. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Vamos a hablar de la pancreatitis en un paciente joven. El caso clínico es de un paciente masculino de 19 años que consulta a la guardia por un dolor abdominal de aparición súbita localizada en mi abdomen superior, irradiado en mi cinturón hacia región dorsal, con una intensidad de 10/10, sin episodios eméticos, sin fiebre ni equivalentes febriles. Al interrogatorio dirigido, el paciente como antecedente refería a la ingesta de alcohol, algo no habitual en él, 2 semanas antes en un viaje de despedida de la escuela, sin otros hábitos tóxicos. Refería que años atrás había presentado un episodio similar de dolor en mi abdomen superior a nivel epigástrico con irradiación a dorso, que en esa oportunidad se hizo como un diagnóstico de consideración de una apendicitis que al final resolvió con dieta, sin otros seguimientos, asociado a molestias auditivas intermitentes de años de evolución, sin otros síntomas asociados. Niega antecedentes personales y niega antecedentes familiares, específicamente gastrointestinales. Al examen físico de ingreso, el paciente estaba normotenso, clínicamente estable, euneico, con una frecuencia cardíaca normal, sin fiebre. Como dato positivo, un abdomen doloroso de difícil valoración, pero con hallazgos de dolor en región de mi abdomen superior sin signos de irritación peritoneal. Dentro de los exámenes complementarios que se le hicieron al ingreso, tenía un hemograma donde no se hallaba leucocitosis, se encontró una milasemia de 2107, una lipasa sérica de 8867, con trigliceridemia normal. En la ecografía abdominal, como vemos ahí resaltado, lo que se encontraba era un páncreas de forma, tamaño y ecoestructura conservada, con escaso líquido laminar peripancreático. Sin aparente patología. Sin aparente patología biliar. Se le realizaron serologías infecciosas, se le realizó Epstein-Barr, se le realizó citomegalovirus, se le realizó VIH, que fueron negativos para patología aguda. Dentro del colagenograma, lo que nos llamó la atención fue un hallazgo de unos anticuerpos antinucleares positivos de 1 en 649, con un patrón nuclear homogéneo AC1. Y se solicitaron proteinogramas con inmunoelectroforesis para IgG, que todas estuvieron en rango normal. Ahí la secuencia de la amilasa y la lipasa fue en descenso. Como dijo Kenny, tampoco los triglicéridos estaban altos. El calcio del paciente también estaba alto, como otra etiología de una pancreatitis en el paciente también estaba normal. Y en la tomografía, este es el video de la tomografía, del páncreas, donde se evidenciaba moderada pérdida del patrón acinar del páncreas a nivel del cuerpo y la cola, con asociación de estriación de planos grasos de los ganglios locorregionales y reactivos, con algo de líquido libre subyacente. Esto fue una tomografía de abdomen con contraste, y este hallazgo hacía sospechar la pancreatitis. Llamativo en el paciente era que era un páncreas bastante grande,
igual entró con bastante dolor, bastante enzimas elevadas, pero un páncreas bastante aumentado de tamaño. Con bastante edema, es un páncreas y una glándula bastante grande, que se relacionaba con el dolor, pero como llamativo eso. Estas son otras imágenes donde vemos el páncreas, con todo lo que les describí anteriormente, comentaba el tamaño líquido, perihepático, y la excreción de los planos grasos también estaba alterada. En la resonancia, refería y hacía el diagnóstico de la pancreatitis aguda y una milimétrica ectasia del conducto de segundo orden aislada a nivel del segmento caudal de la cabeza del páncreas, como dato llamativo y un evento aislado que se halló en la resonancia y en la colangioresonancia. Bueno, ahora con estos datos que vimos, un paciente joven donde descartamos patología obstructiva con una ecografía, con una colangioresotomografía. Les preguntamos a ustedes como, ¿qué pensaríamos de este paciente? ¿Es una pancreatitis? Queremos saber más o menos qué opinarían ustedes. No. Tenía un antecedente de un dolor abdominal sin una causa clara, lo interpretaron como una apendicitis aguda, dieta, reposo digestivo, pero fue un dolor típico, dolor abdominal referido a la espalda, pero no tuvo cirugía previa. Sí. Sí. Decías, y algo de la infancia, digamos, una cosa genética o sí, alguna información o algo, pero es una familia, pero no sabemos si era el tamaño normal de un paciente o estaba haciendo de tamaño con la inflamación interna de una pancreatitis. Antecedentes en la familia no había, estaba en el principio de las filminas, y no había tenido eventos parecidos de pancreatitis, solamente ese evento que refirieron en la infancia y una sensación de oídos tapados como otro antecedente que al reinterrogatorio fue el único que salió positivo. Pero no tenía antecedentes de dolor abdominal, solamente que tuvo en infancia. Antes que te a la guía, yo no vi a este paciente. Creo que es una sola intervención, porque evidentemente vos me llegaste al paciente que empecé viendo yo, no creo que son sido dos internacionales. Este chico llamó algunas cosas de atención. Primero el viaje a la noche previo, que todos sabemos que hoy en día, principalmente los chicos vivían borrachos, precisamente, toda la semana de Bariloche borrachos, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno lo interrogaba, el chico se le entendía, no sé si era porque siempre estaba con los padres dentro de la habitación continuamente, pero se le entendía como gato para saber, que tenga alcohol. Sí, tomó, pero mucho, porque realmente el antecedente, aunque él reconocía que había tomado, pero no era categórico que había sido una intoxicación ni masiva ni violenta. A nosotros nos resultaba muy atractivo esa hipótesis, porque cerraría rápidamente. La intoxicación alcohólica, es alcohólico, el chico vive borracho, no acostumbrado a beber, se emborracha toda la semana y alguna vez se tomó otro, pero era categórico, tampoco era categórico que se hubiese intoxicado por otras cosas. Igual también no respetaba el timing. Eso era otra cosa que no cerraba. Es como que había pasado más tiempo de lo que uno esperaría para tener la pancreatitis tóxica alcohólica aguda. Era como que había pasado como 15 o 20 días, algo así. No daba el timing tampoco, de lo que yo recuerdo. No sé si ustedes pudieron recabar algo más, ¿no? Es un paciente que tiene 19 años y la verdad no suele ser real de pacientes que vienen con pancreatitis, ¿cierto? Es demasiado precoz, nosotros no pensaríamos otras etiologías, ¿cierto? Pero bueno, el antecedente de Bariloche hizo mucho ruido por esas dos cosas porque era una hipótesis atractiva, pero cuando uno la interrogaba no terminaba de convencerlo, en nota de tóxico. No sé si ustedes me pudieron preparar lo mejor, pero nosotros creo que rápidamente compramos eso y seguimos adelante con la lista de pacientes, ¿no es cierto?
Así que esto está bueno en cierta forma que lo hayan rescatado y lo hayan repensado. Pero nosotros se fue como una pancreatitis alcohólica. Recuerdo que quieres saber, chico, era sordo, era algo raro, hablaba raro. Sí, pero sí, descrito en historia clínica no tenía hipoacusia, tampoco diagnóstico. Sí refería a oído tapado en infancia, pero no, aparte de eso no tenía otro antecedente y sí, fue el antecedente hace 2 semanas que había referido el consumo de alcohol. No tan fuerte, pero sí lo había referido. Analía. Sí, bueno, gracias por esta yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que es pancreatitis. Acá hay muchos jóvenes de la Ateneo y me parece que vale recordar cuáles son los criterios para diagnosticar pancreatitis, porque muchas veces estamos en presencia de cuadros de hiperamilación y dolor abdominal de origen extrapancreático. Entonces, en este caso reunía 3 de 3 criterios. Tenía el dolor abdominal, que era bastante característico, tenía la hiperinsulinemia más de 3 veces el valor máximo de referencia y tenía criterio morfológico, es decir, había una imagen de un páncreas patológico. Así que sí hablamos de pancreatitis. Una vez revisado eso, lo primero que vamos a mirar es si tiene alterado el hepatograma o no, porque eso nos separa las aguas en 2 grandes grupos. Aún en este grupo etario, la causa biliar sigue siendo lejos la más frecuente, aún en este grupo etario. Como bien dijeron los chicos, triglicéridos normales, calcemia normal, estamos yendo a revisar desde lo más frecuente a lo menos frecuente. No tenía, no se dijo, pero no tenía medicamentos, hay muy poquitos medicamentos bien documentados como causas directas de pancreatitis aguda y este chico no recibía ninguna. Efectivamente dijo que no fumaba y efectivamente estaba este antecedente de 10 días antes haber consumido alcohol y efectivamente siempre supervisado el relato por su papá que interrumpía todo el tiempo sobre una situación en la que no había estado claramente porque el señor no viajó. Pero es cierto que el síntoma se gatilla unos 10 días después de que el chico vuelve. Y eso no es que deja el alcohol fuera del gatillo, pero no lo podemos ligar directamente, o al menos no como única causa. Entonces, teniendo en cuenta que revisamos lo más frecuente y teniendo en cuenta los 19 años, es cuando empezamos a pensar en el background genético. No sé si sigue el Ateneo o... Sí, la parte más teórica, pero vos dale, ¿verdad? No, bueno, en este punto, con esta edad, hay 2 conceptos que hay que tener bien presentes. Uno es el 3, en realidad, que si bien dejamos afuera la etiología biliar, el diagnóstico de certeza de no biliar lo da la ecoendoscopía, y aún en un primer episodio, la ecoendoscopía está indicada, al menos 4 semanas después del episodio. Así que, en principio no parece biliar, pero hay que notar que nos estaría faltando este estudio que está indicado, aún en un primer episodio. Después el concepto de multifactorialidad. A los 19 años, entre el 50 y el 75% de los pacientes, dependiendo de la serie que miremos, tienen variantes patogénicas en el panel de genes vinculado con pancreatitis. Y muchas veces sobre llovido mojado. Puede haber sido tranquilamente que este alcohol que tomó 10 días atrás gatilló una respuesta inflamatoria en un paciente predispuesto. Y esto de la multifactorialidad es un concepto que hay que tener en cuenta en cualquier paciente joven y no joven con pancreatitis no biliar, porque es muy frecuente la concurrencia de factores que trabajan sinérgicamente. La IgG4 me parece que está bien definida, pero no es lo que esperamos encontrar en este paciente, ni por la edad, ni por la morfología pancreática, ni por sus antecedentes clínicos generales. No esperamos encontrar una pancreatitis autoinmune del tipo 1.
y el IgG4 es el marcador de esa enfermedad. No es el grupo etario, no tiene características para pensar en eso. Eventualmente podría ser una autoinmune de tipo 2, que sí se presenta como pancreatitis aguda, y que solo en un 25% esperaríamos tener una IgG4 sérica elevada. Y ahí no hay enfermedades sistémicas en las cuales apoyarse para hacer un diagnóstico, más que una enfermedad inflamatoria intestinal, que al menos por ahora no parece tener. Así que en el planteo diagnóstico yo creo que hay que hacerle la ecografía porque está indicada para quedarnos tranquilos de que no hay medio de diálisis vesicular, y tiene indicación, ya solo por la edad que excede el protege de nuevo. Una pregunta, ¿no entrarían acá también ciertas alteraciones morfológicas del páncreas que nos predisponen a la pancreatitis, que tenga tasa de conductos, quistes? No quisiera pensar en una IPMN, porque me parece que son más grandes los pacientes, pero malformaciones congénitas anatómicas que predispongan a la pancreatitis, pues, que esas pueden ser recurrentes. Podría también ser otra opción, ¿no? En este paciente, estamos buscando cosas raras, ¿no es cierto? Sí, con la colangiopancreatografía o resonancia, por eso siempre que pedimos la técnica de colangiopancreatografía, dejamos afuera las variantes anatómicas, que sobre todo son las bucales, porque Nito planteaba si ese páncreas difusamente aumentado de tamaño no podía ser algo previo, pero no son las variantes parenquimatosas las que predisponen a pancreatitis, sino las bucales, las que tienen que ver con el flujo de la secreción pancreática. El páncreas divisum es el más frecuente y por lo tanto sobre el que más se sabe, pero también páncreas anular o ansias pancreáticas, todas variantes de los conductos que podrían condicionar un drenaje anómalo. Eso no lo tiene este chico porque tiene un buen estudio con técnica de colangio y no mostró nada de eso. Por ahí en un paciente mayor que IPMN también sería la técnica para verlo. Si tuviese un páncreas divisum, de todas formas habría que hacer el panel genético porque ya no está indicada la papilotomía menor en todos los pacientes con páncreas divisum, porque estaríamos solucionando solo una parte del problema, porque se sabe que el páncreas divisum se asocia a mutaciones genéticas que determinan secreciones pancreáticas más viscosas, más espesas. Básicamente me refiero al gen de la fibrosis quística. A una enfermedad podemos detectar el problema, y entonces tenemos secreciones espesas más un drenaje anómalo, y es allí donde hay que discutir la papilotomía menor o no. Así que, aún si tuviese una variante anatómica como páncreas, habría que estudiar el panel genético porque nos cambia la técnica. En el abordaje del paciente con dolor abdominal y en el cual estamos sospechando una pancreatitis, encontramos que hay esta clasificación Fígaro en la versión 2, incluye estas causas a tener en cuenta al momento del abordaje del paciente. Tenemos las toxicometabólicas, que incluye el alcohol, el cigarrillo, el tabaco y los medicamentos. Las idiopáticas de comienzo temprano antes de los 35 años y de comienzo tardío después de los 35 años. Las genéticas, que vamos a hablar más adelante con la mutación de genes específicos. Las autoinmunes o inmunomediadas, que serían las tipo 1, tipo 2, que la doctora mencionó anteriormente. Las pancreatitis agudas, recurrentes y severas, que son una condición que predispone a las pancreatitis crónicas, y en ellas vamos a encontrar las secundarias a radiaciones, y también se incluyen en este grupo las infecciosas y las obstructivas por lesiones a nivel de la vía biliar. En esta clasificación está en UpToDate la clasificación de la terminología y las categorías de la pancreatitis, y la clasifican como la pancreatitis aguda, como aquel evento o síndrome de respuesta inflamatoria donde hay afectación pancreática, elevación de enzimas pancreáticas, que lo constatas con una imagen que te produce una respuesta inflamatoria hasta disfunción orgánica y podría llevar hasta la muerte del paciente. Eso en caso de pancreatitis aguda. Cuando hay más de un evento, de un episodio de pancreatitis aguda, se conoce como pancreatitis aguda recurrente,
Y la pancreatitis crónica, según la conferencia de Cambridge del 84, se han cambiado mucho las definiciones, se define como una enfermedad inflamatoria crónica continua del páncreas, que hay cambio en la morfología, donde el cambio morfológico es irreversible, que causa dolor en el paciente. Y está la pancreatitis hereditaria y la pancreatitis familiar, que son entidades diferentes que se guían por genes diferentes que más adelante vamos a ver. Bueno, iniciemos abordando la pancreatitis autoinmune. La pancreatitis autoinmune se define como una inflamación crónica del páncreas causada por mecanismos autoinmunes que se documentan en la histopatología y que más adelante vamos a ver la importancia al momento de diferenciar de la tipo 1 y la tipo 2. Pueden hacer parte, en el caso de la tipo 1, del espectro de los desórdenes relacionados con inmunoglobulina G4. Ambas, en general la pancreatitis autoinmune, tanto tipo 1 y tipo 2, tienen adecuadas respuestas a corticoides y pueden estar o no asociadas a otras enfermedades autoinmunes. Bueno, en esta clasificación vemos la pancreatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2. Las principales características de la tipo 1 es que es relacionada a inmunoglobulina G4, tiene una prevalencia mayor en Asia, en Norteamérica y en Europa, y se presenta usualmente en mayores de 60, ya hacia la séptima década de la vida. Tiene una relación 3-1 de hombres versus mujeres, y es muy raro que se presente con dolor abdominal. Usualmente la característica más común de la presentación del cuadro clínico es como una ictericia obstructiva no dolorosa. Responde, como dije anteriormente, a corticoterapia y tiene una alta tasa de recaídas, casi del 60%. Se asocia a otras enfermedades extrapancreáticas relacionadas con depósitos de IgG4, que si bien soportan el diagnóstico de la pancreatitis autoinmune tipo 1, la ausencia de esas manifestaciones no lo descarta. Y entre esas podemos encontrar pseudotumores orbitarios, lesiones, infiltrados de IgG4 a nivel de las glándulas salivares, que son patologías esclerosantes a nivel de las glándulas salivares, fibrosis pulmonar y nefritis tubulointersticial. Son frecuentes las complicaciones en la tipo 1. En la tipo 2, a diferencia de la tipo 1, no se relaciona inmunoglobulina G4, si bien pueden haber casos en los cuales puede, como dijo la autora anteriormente, presentarse algunas veces aumento de los niveles en un 25%, pero el infiltrado histopatológico usualmente se caracteriza por el hallazgo de HELS, que son lesiones epiteliales granulocíticas con predominio de neutrófilos. A comparación de la tipo 1, es más común en Europa y se presenta hacia la quinta década de la vida. La relación y diferencia hombre-mujer usualmente es de 1-1, es el dolor abdominal, y la diferencia también con la tipo 1 es que se suele presentar con dolores abdominales asociados a pancreatitis agudas. Responde a la corticoterapia también, y es mucho más raro la presencia de recaídas en la pancreatitis tipo 2. No es común que se presenten lesiones autoinmunes asociadas. Como ha dicho la autora, la más común que se presenta es la enfermedad inflamatoria intestinal, y que de hecho, como se asocia con lesiones por altas concentraciones de interleuquina 8, de las enfermedades inflamatorias intestinales, la que más se asocia es la colitis ulcerativa, que es la que presenta también ese tipo de alteración inmunológica. Bueno, esto fue un poco lo que mencioné anteriormente de la presentación clínica, y a nivel de laboratorio, si bien ambas pueden presentar unas enzimas elevadas con patrón colestásico, la pancreatitis autoinmune tipo 1 va a tener niveles elevados de inmunoglobulina G4, usualmente son 2 veces mayor el límite superior normal, que si bien también puede presentarse menor a 2 veces el valor normal, lo que uno se guía por estos valores de si es más de 2 veces o menos de 2 veces el valor del límite superior normal, es porque en los pacientes con tumores pancreáticos, que es importante descartar un proceso maligno del páncreas antes de iniciar la terapia con corticosteroides, pueden presentar elevados valores infiltrado peritumoral de inmunoglobulina G4, pero no va a ser mayor a 2 veces el valor del límite superior normal. Y pueden estudiarse otros anticuerpos en la tipo 1, como son anhidrasa carbónica, lactoferrina,
anticuerpos antimitocondriales, anticuerpos antimúsculo liso y antitirolobulina. Esto que mencionábamos anteriormente es importante tenerlo en cuenta porque es lo principal que marca el diagnóstico entre la tipo 1 y tipo 2, y es que solo el 25% de los pacientes tienen niveles elevados de IgG4 en la pancreatitis autoinmune tipo 2. El diagnóstico en general de las pancreatitis autoinmunes se estableció, hay muchos criterios diagnósticos, hay criterios japoneses, escalas asiáticas, y se utiliza mucho la escala GISORT modificada, en las cuales tenemos en cuenta la histología, los hallazgos imagenológicos, la serología y la respuesta a los esteroides. En la histología, lo que vamos a diferenciar principalmente es en la pancreatitis autoinmune tipo 1, o como anteriormente se conocía como la pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica, vamos a encontrar, además de ese infiltrado linfoplasmocítico, fibrosis esteriforme, que histopatológicamente es la clave diagnóstica, y flebitis obliterativa, que más adelante le voy a mostrar unas imágenes. Vamos a encontrar presencia de más de 10 células por campo de alto poder de inmunoglobulina G4, y en la pancreatitis autoinmune tipo 2 vamos a encontrar son los infiltrados de neutrófilos, que sí pueden obliterar el conducto pancreático. La imagen, vamos a encontrar un páncreas difusamente agrandado con hipocaptación, que se conoce como un borde en forma de cápsula, que se observa en la tomografía, y los niveles séricos elevados de inmunoglobulina G4. La respuesta a esteroides es en ambas, pero en la tipo 1 van a haber más recaídas y va a ser necesario otras terapias de tratamiento y de mantenimiento, o incluso si está contraindicada la terapia con esteroides, otros mecanismos de inducción. En esta imagen lo que quise mostrar es para tener en cuenta eso que hablamos de infiltrado linfoplasmocítico, infiltrado neutrófilo, cómo se vería. En las imágenes A, B, C, D y E estamos mostrando una pancreatitis autoinmune tipo 1. En esta imagen vemos, esto es con poca magnificación y este es con mayor magnificación, el infiltrado linfoplasmocítico que se encuentra a nivel periductal. Acá que vemos los remolinos es lo que ellos denominan como el patrón esteriforme que se encuentra en la pancreatitis autoinmune tipo 1. Acá vemos la fibrosis, la flebitis obliterante, y acá en estas que se ven de color es donde están los infiltrados de inmunoglobulina G4. En la F, esta imagen ya lo que muestra es la pancreatitis autoinmune tipo 2, donde están el infiltrado de neutrófilos con la obliteración de los conductos. Los hallazgos imagenológicos que caracterizan a la pancreatitis autoinmune, el páncreas que se caracteriza porque hay un aumento difuso del tamaño del páncreas con una imagen hipodensa a nivel periférica y pérdida del patrón acinar y de la lobulación del páncreas. Y algunas veces puede presentarse como imagen en aspecto de masa, que también es lo que nos va a llevar a tener que hacer diagnóstico diferencial con tumores pancreáticos. En la resonancia magnética, que también, como decía la doctora, si bien el principal método diagnóstico es la colangiopatografía endoscópica, sí, esa, cuando se hacen las colangioresonancias, ahí también podemos ver el diagnóstico diferencial con el cáncer de páncreas, porque usualmente en la fase arterial la pancreatitis autoinmune lo que hace es que hace una hipocaptación en la fase arterial que posteriormente en la fase venosa ya tiene un retorno lento, pero lo tiene, cosa que en el tumor pancreático va a estar ausente completamente. Aquí, sí, eso ya lo vi. El tratamiento final de la pancreatitis autoinmune, como mencioné anteriormente, se hace con corticoides con una buena respuesta en ambos, pero con mayor recaídas en la tipo 1. Como tratamiento de elección, los estudios recomiendan prednisolona de 40 miligramos por 4 semanas, que se puede dar en pacientes diabéticos 30 miligramos, o hay también otros estudios que recomiendan dosis de 20 miligramos por las 4 semanas. A partir de estas 4 semanas, al paciente se le hace seguimiento.
serológico y se le hace seguimiento de imagen y seguimiento clínico. La idea es que si hay una mejoría evidente después de esas 4 semanas de tratamiento, se inicie el tapering de corticoides reduciendo 5 miligramos por semana, con una dosis de mantenimiento que hay estudios que recomiendan 2.5 a 5 miligramos por día y otros de 5 a 10 miligramos por día, que depende también de cada caso. Como tratamientos y también debido a la insuficiencia exócrina y endocrina que se presenta por la lesión pancreática, se recomienda suplementos enzimáticos pancreáticos como la pancreatina, hipoglicemiantes orales por la falla endocrina que tiene, y si hay obstrucción de la vía biliar se puede considerar dilatación de la misma con stent biliar y el ácido uso desoxicólico. Cuando lo que mencionaba anteriormente de cuando se contraindicaba el tratamiento inicial con corticoides en la pancreatitis autoinmune tipo 1, que es en aquellos pacientes donde ya hay un agrandamiento difuso del páncreas o porque tienen poca respuesta o no tienen respuesta a la terapia inicial con corticoides, se puede utilizar el rituximab como tratamiento de inducción. Y de hecho se considera que en pacientes que de pronto son muy jóvenes y no se quieren tener los efectos adversos por el uso prolongado de corticoides que deben tener en la pancreatitis tipo 1, se pueden utilizar los mecanismos, los DMARD, los modificadores de la enfermedad, como el micofenolato, la leflunomida, la satriopina, también como medicamentos de mantenimiento. No sé si quieres agregar algo de Italia. Perdón, de autoinmune. No te no, felicito por la presentación. Lo único que quería aclarar es que cuando vos mencionás colegiografía retrógrada, no, es la resonancia. La retrógrada es a fines terapéuticos, ya no más diagnóstico. Sin resto, pero aprovechando la revisión, ¿por qué no pensamos que tiene nuestro paciente a favor o en contra de tener una pancreatitis autoinmune? Así lo vemos por esta consecuencia tan buena. Tenemos un fan, tenemos que es joven, tenemos que es hombre para cada uno, pero no muy viejo, Holder para 60, ¿viste ahí? Sí, de hecho, iniciando, tipo 1, el paciente tiene una IgG4 normal, que ya ahí lo que decíamos anteriormente, ya ahí uno lo encaminaría hacia uno tipo 2. El paciente, además de eso, si bien tienen el FAN elevado, y de hecho no quedó ahí, pero tiene una IgG elevada también, y se dice que puede ser que estos pacientes tengan elevaciones de inmunoglobulina E, y que dependiendo del caso se podrían considerar en algún momento descartar pancreatitis eosinofílicas, pero cuando realmente hay una alta sospecha, que ya eso ahí nos alejaría de la posibilidad de que fuese una pancreatitis autoinmune tipo 1. Acá en la tipo 2, si bien la presentación clínica, porque exactamente. Cuando la presentación clínica parecía ser un poco más compatible con la tipo 2. Claro, yo creo que debe ser creo que voy más por la causa genética, como background más alcohol, pero analizándolo, si fuese una autoinmune o inmunidad, tiene más para el tipo 2. Porque la epidemiología, junto con pancreatitis aguda, con negativa, no tiene mucho para autoinmune realmente. Y después recordar que hay un término paraguas que es pancreatitis respondedoras a corticoides, que no solamente involucran a la 1 y a la 2, sino a la eosinofílica, como vos decías, cuyo diagnóstico es histológico, no hay otra forma. Y a pancreatitis vinculadas con otras enfermedades como lupus, o Wegener, pero bueno, este paciente no tiene el contexto sistémico para pensar en eso. Así que tiene poco para un grupo. Si lo fuese, debería ser una 2.
Una pregunta. En la tipo 2, ¿puede ir asociada con otras manifestaciones por la enfermedad de T4? Tipo 2, no. Por ejemplo, la enfermedad por T4 puede dar el sistema nervioso puede generar que muchas veces toma como mecanismo de, digamos, de estudio general, y hacemos una ecografía de abdomen a ver si tiene manifestaciones abdominales de la enfermedad por T4. Claro, la tipo 1 es la asociada, la tipo 1, la pancreatitis autoinmune de tipo 1 es parte de una enfermedad sistémica que involucra desde el pelo hasta las uñas de los pies. La meningitis es una de las manifestaciones. Es una enfermedad sistémica la tipo 1. Lo que pasa es que la pancreatitis es de las más frecuentes. Pero este paciente puntualmente no tiene nada para pensar en una enfermedad relacionada a IgG4. Si fuese inmunomediada, parece más una tipo 2, y allí no hay contexto extrapancreático, salvo una colitis ulcerosa, eventualmente un Crohn. No otro contexto. No. Bueno, y continuando con la otra parte de la presentación, está como de las etiologías de la clasificación Tirago, las pancreatitis hereditarias y pancreatitis familiar. En cuanto a la definición, se define como una pancreatitis que tiene un patrón de herencia mendeliano, autosómico dominante, pero bueno, tocó repasar en cuanto a la definición, que era un patrón de herencia mendeliano, cómo eran los patrones de herencia. Se define como un patrón de herencia mendeliano al tipo de herencia que es a través de un solo gen y que este gen transmite la enfermedad al 50% de su descendencia, como es en el caso del patrón de herencia mendeliano que tiene la enfermedad de Huntington o el patrón de herencia que tiene la hemofilia pero asociada al cromosoma X, no a un gen. En el caso de la pancreatitis hereditaria, tiene un patrón de herencia mendeliano autosómico dominante con la capacidad de transmitir a sus portadores el 50% de la enfermedad. A su vez, tiene este patrón de herencia mendeliano. La causa más frecuente de la pancreatitis hereditaria es la mutación del gen serin-proteinasa 1, que es el PRSS1. Existe otro tipo de alteraciones genéticas, como la alteración del gen SPIN1, que es el gen de la serina proteinasa inhibidor casal tipo 1, o la combinación de múltiples factores genéticos que te pueden dar otro tipo de alteración. Entonces, en resumen, la pancreatitis hereditaria es aquella pancreatitis aguda, recurrente o crónica que tiene un patrón de herencia autosómico dominante asociado o caracterizado por el trastorno de un solo gen con patrón de herencia mendeliana. Esto se conoce como pancreatitis hereditaria. Y la diferencia con la pancreatitis familiar es que en vez de tener un patrón de herencia autosómico dominante, tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Esa es la diferencia en cuanto a los tipos de pancreatitis hereditaria y familiar. En cuanto a la epidemiología, mucho no se sabe, mucho hay estudiado en la parte de Asia y el Oriente. Se dice que es más frecuente en niños. La mayoría de los pacientes tienen alteraciones del gen de la serina proteinasa 1, el PRSS1. Varían mucho de las ciudades, el grupo étnico, la migración de las familias. Se desconoce una incidencia, una prevalencia exacta de esta enfermedad y se dice que podría ser el resultado de la etiología de la pancreatitis en niños hasta un 10%. Y la etiología de un 30-80% en niños con pancreatitis aguda recurrente o crónica. Esto es un poco de la clasificación en cuanto a la genética de la pancreatitis. La verdad fue un tema que no sabíamos porque tampoco sabía que la pancreatitis se relacionaba con la genética. Existen tres tipos de patrones de herencia. Está la pancreatitis autosómica dominante o hereditaria, que tiene la alteración del gen PRSS1, que este gen es el que se encarga de la síntesis, regulación del tripsinógeno catiónico para la formación o la decisión de tripsinógeno a tripsina.
Habiendo una alteración del gen, este gen mencionado, se produce la activación precoz, rápida o disregulada de tripsinógeno-tripsina causando la alteración en los conductos, en los islotes, la lesión inicial y la pancreatitis crónica a largo plazo. El 80% de los pacientes que tienen pancreatitis hereditaria tienen afectación de este gen. Cuando hay pancreatitis autosómica recesiva se le conoce como pancreatitis familiar. Y en este caso se afecta el gen del SPINK1, que es el inhibidor de la tripsina secretora pancreática. En estos pacientes con pancreatitis familiar, siempre tener en cuenta que cuando hay alteración pulmonar o una enfermedad residual mínima, siempre sospechar pacientes con fibrosis quística, como lo decía la doctora anteriormente. Cuando hay alteración o alguna combinación de varios factores genéticos o mezcla de diferentes genes, se le conoce como pancreatitis genética compleja. Y también se ven afectados los factores ambientales. Esta es una imagen de la fisiopatología donde la base es la alteración en la regulación del calcio intracelular. Alteración genética, alteración del calcio intracelular, se produce acumulación de calcio intracelular y se da la incisión rápida de tripsinógeno-tripsina y se da el daño crónico del paciente. Repasando entonces, es más frecuente la dominante que la recesiva, o sea, es más frecuente la hereditaria que la familiar, ¿cierto? 8 a 2 más o menos, 80-20, dijiste así. En los que tienen, el 80% de los que tienen pancreatitis hereditaria tienen alteración del gen. No que sea más frecuente, no tengo el dato si es más frecuente la hereditaria que la familiar, pero el 80% de los que tienen pancreatitis hereditaria, el patrón autosómico dominante, tienen alteración del gen. Entonces, como es autosómico dominante, en la hereditaria tiene un padre enfermo de lo mismo. En cambio, en la familiar o cual recesiva, requiere la presencia de un coaporte entre padre y madre, padres sanos, y es una novedad en el chico. Exactamente. O sea, en la hereditaria el chico es el enfermo, pero en la hereditaria los padres son enfermos, pero en la familiar el chico es un enfermo de nódulo en la familia. Exactamente. Exactamente. Podría ser este caso, en este caso familiar. Padre y madre portan. Exactamente. Esto es en cuanto a la fisiopatología de algunos de los artículos que estuvimos leyendo. Hay un paciente que tiene los factores de riesgo para desarrollar la pancreatitis y siempre ocurre un daño o una injuria inicial en un paciente con factores de susceptibilidad. A esto se conoce como etapas iniciales de la pancreatitis crónica, incluso desde la etapa inicial. Hay inflamación y una respuesta inflamatoria local, luego ocurre alteración donde hay una pancreatitis crónica inicial, donde se puede resolver y generar pancreatitis recurrente, es decir, varios episodios de pancreatitis aguda, pero a la vez, a lo largo de meses o de semanas, puede haber una pancreatitis crónica ya establecida, donde hay trastornos en la regulación de estos mecanismos. Hay disregulación autoinmune, disfunción de los acinos pancreáticos, de los islotes, dolor patológico y cambios metaplásicos de la célula. Si esto se perpetúa en los meses y años, se produce la pancreatitis finalizada o ya establecida, donde hay dos de estos factores, la fibrosis o la esclerosis, como también se presenta en la pancreatitis autoinmune, insuficiencia exocrina, diabetes mellitus tipo 3, un término bastante que tuve que investigar, y es los pacientes que tienen diabetes mellitus secundaria a la destrucción del páncreas, pero a su vez tienen destrucción de las células contrarreguladoras, o sea, de las células productoras de glucagón. Entonces, un paciente con diabetes que es susceptible a la insulina a desarrollar hipoglucemia. A eso se le conoce como diabetes mellitus tipo 3. Síndrome doloroso, y en estos pacientes que tienen la pancreatitis hereditaria, el riesgo de cáncer de páncreas es bastante alto y se presenta en un porcentaje que más adelante les mencionaré. En cuanto a la clínica... Se quería hacer un aporte, si es Sí, posible, sí. en la slide anterior. Esto que quiero poner muy interesante, porque este es el modelo conceptual vigente sobre la enfermedad inflamatoria pancreática. Cuando nosotros estudiamos, un poco más grandes, nos hablaban de pancreatitis crónica en el estadio D o E. Eso era pancreatitis crónica, cuando yo estaba en la facultad. La concepción cambió a partir del avance en el conocimiento, y hoy tenemos que reconocer los estadios tempranos de la
paciente con pancreatitis crónica temprana, el paciente que tiene por ahí una dispepsia de causa no clara, que no responde el IPP, empezar a pensar desde antes de que el páncreas se queme, se agote y aparezcan las insuficiencias y los síndromes de dolor inmanejables. Entonces, esto es lo que mencionamos al principio. Tenemos un paciente en riesgo. En el caso de nuestro paciente, muy probablemente por la edad, genéticamente en riesgo. En algún momento, por algún gatillo, se produce el primer evento de pancreatitis aguda seminal. Si la respuesta inflamatoria se perpetúa, y ahí tenemos cuestiones manejables, puede perpetuarse porque el paciente fuma, o consume marihuana, o toma alcohol, o puede perpetuarse por el patrón genético que tiene, que aún no conocemos. Entonces puede seguir el camino hacia la pancreatitis recurrente temprana establecida, o puede frenarse ahí, dependiendo de la concurrencia de factores genéticos y ambientales que cada uno tenga. Esto es lo que hay que tener en mente, porque esto explica mucho y además el valor que tiene y la oportunidad de la intervención. No es lo mismo que yo a este paciente que presentamos me diga, mira, no tomen más alcohol, que no le diga nada, no está perdiendo este paciente. Entonces, la oportunidad de la intervención temprana y de las pocas cosas que podemos hacer en esta etapa, porque si hay algo genético, por ahora no sé si va a tratar los chicos de genética, pero este modelo conceptual es el que hay que tener en mente hoy. Y te hago una pregunta, esta cadena de secuencias de la ANAE, ¿los corticoides pueden ayudar en alguna etapa o en ninguna? Solo evitar la injuria, las nuevas injurias en el modelo. No, esto justamente es para la pancreatitis de background genético, con factores ambientales y la autoinmune. Muchos pancreatólogos opinan que hay que sacarla, digamos, hay que tratarla como una entidad distinta bajo el término respondedora de pancreaticoides, porque es otra la fisiopatología, es otra cuestión. No, corticoides. Claro. Oh, perdón. Sí. El primer episodio de dolor que había tenido, ¿tenía algún desencadenante? Referido que había tenido ingesta de comida o alcohol, no. Era muy chico, lo refirieron como un dolor abdominal, tipo dolor epigástrico, rayado hacia la espalda. En algún momento pensaron que era pancreatitis, apendicitis, reposo digestivo, y con eso mejoró. Pero creemos que Pero pudo haber sido un claro, episodio de pancreatitis. claro, En podría- este caso era un chico que le pide una pilasa. Bueno, y la clínica de estos pacientes depende mucho de la serie de casos donde estudiemos, de donde veamos la clínica, porque no está muy estudiada, pero se manifiesta como una pancreatitis aguda recurrente en infancia o en adolescencia temprana, que este paciente pudo haber tenido esa manifestación en la etapa aguda, y en los pacientes con pancreatitis crónica en adolescencia tardía o adulta aumenta el riesgo de cáncer de páncreas después de la quinta década de la vida. La variante de la alteración del gen de la PRSC1 se presenta a cualquier edad, y estos datos fueron tomados de diferentes estudios que tomaron 400 familias y otras 200 familias, tanto de Europa y de Francia, y llegaron a la conclusión de que la presencia o la mediana de edad de la presentación de los síntomas es de 10 a 29 años, encajaría el paciente perfectamente que tenía 19 años. En el reporte francés referían de que el dolor abdominal, la pancreatitis aguda, la formación de pseudoquistes se presentaban en este porcentaje respectivamente, y ocurría insuficiencia exocrina en un 37 a un 34%, con una mediana de edad de 29 años con la insuficiencia exocrina. También se vio que los pacientes desarrollaban diabetes mellitus tipo 3, que eran más susceptibles a la insulina, y desarrollaban hipoglucemia hasta en un 50%. En cuanto a las implicancias que tiene la importancia de saber este diagnóstico o esta etiología, es que existe pacientes con pancreatitis hereditaria, mayor riesgo de cáncer de páncreas. Y aquí es donde nos preguntamos si vale la pena o no hacer screening para cáncer de páncreas en pacientes que tienen esta alteración genética. El diagnóstico se hace a través de una completa historia clínica, examen físico, recabando los antecedentes tanto de la etapa de la infancia, de la adultez, y los estudios genéticos como mencionamos anteriormente.
Tendríamos que sospechar pancreatitis hereditaria en pacientes que tienen pancreatitis aguda idiopática, es decir, que descartemos las causas principales del tirago que hablamos inicialmente, pancreatitis aguda recurrente, pancreatitis crónica. Y es aquí la pregunta donde vamos a investigar a quién le pedimos estos test genéticos, igual vamos a confirmar después con nosotros. ¿A quién le pediríamos? A estos pacientes les pediríamos a los pacientes que tienen un episodio de pancreatitis en la niñez bien documentado, sin otra explicación. En este caso, el paciente no tenía un episodio documentado en la historia clínica, ni tampoco referido por los familiares, pero podría ser el episodio que le sucedió en la infancia, algo similar o parecido a una pancreatitis aguda. Una pancreatitis crónica idiopática antes de los 25 años, pacientes que tienen antecedentes familiares de pancreatitis aguda recurrente, crónica idiopática o una pancreatitis infantil sin causa conocida. Otro dato que nos lleva a solicitar los estudios genéticos es en los pacientes que tienen familiares de primer grado con alteraciones ya establecidas de la mutación del gen. Pacientes que tienen ataques recurrentes de pancreatitis aguda, pacientes con pancreatitis crónica, y este dato es muy importante, es pacientes que tienen pancreatitis aguda con infertilidad masculina y bronquiectasias, siempre pensar en pancreatitis familiar como posible desencadenante de la pancreatitis que tiene el paciente. Pensar en fibrosis quística, pensar en pancreatitis genéticamente mediada. Y otros son los pacientes que se estudian o que están en un protocolo de investigación, que tienen un consentimiento previo que se les realiza este tipo de test. Pero ¿qué sucede en los pacientes que son asintomáticos y tienen la alteración genética o que tienen la alteración de un familiar de primer grado conocida? Se recomienda no hacerlo en menores o niños menores de 16 años, siempre con un asesoramiento genético previo y el resultado negativo del test antígeno, del test de los genes. Existen paneles de diferentes grupos de genes, no sé si acá los tenemos en el hospital, los tenemos en Argentina, pero un resultado negativo descartaría casi en un gran porcentaje que este paciente tenga pancreatitis de esta causa genética. Y un resultado positivo te da la posibilidad de que el paciente tenga hasta un 80% de desarrollar la pancreatitis a lo largo de su vida. Bueno, el background genético no solamente tiene que ver con el PRC1. Lo que pasa es que este gen es el más pesado porque es el que tiene un altísimo riesgo de cáncer de páncreas acumulado a lo largo de la vida del paciente. Entonces, es el que va a cambiar el proceso genético. Ese gen es el más pesado y es el de la pancreatitis hereditaria. Pero después, lo más frecuente es ver a pacientes jóvenes con mutaciones en los otros 5 genes vinculados con pancreatitis, entre ellos el de la fibrosis quística, con variantes parecidas. Entonces, por suerte, lo que más vemos no es PRC1 mutados. Ese es el único que es el hereditario y es el pesado. Todos los demás, que son 5, forman parte del panel y solemos verlo y además no de alguna variante. Es bastante común varias variantes del mismo gen, todas patogénicas, o en 2 o 3 genes, sobre todo en el PIN1, que es un gen modificador, que baja el umbral para tener pancreatitis o cualquier otra etiología. Entonces, se pide el panel en el hospital italiano. No se te pide el panel de pancreatitis genética, solamente podemos hacer la secuenciación completa del PCR de la fibrosis quística, que uno tendría que tener muy alta sospecha de que es este el problema. Si no, hay que pedir el panel, y el panel en Buenos Aires hay 4 o 5 lugares donde hacer. Si está bien justificado, no hay ningún problema en pacientes de plan de salud, es una práctica que actualmente se hace. Perfecto. Y por último, en cuanto al tratamiento, en estos pacientes, como si bien se mencionó, el consumo de alcohol es evitarlo por completo. Hasta donde tengo entendido, en cuanto se tiene la afectación genética, el consumo de tabaco
los analgésicos y los antioxidantes han demostrado que mejoran la calidad de vida del paciente en cuanto al dolor. En los pacientes que tienen un dolor sumamente prolongado, con pancreatitis crónica ya establecida, se plantean muchas terapéuticas. Una es cirugía pancreática a través de CPRE para el manejo del dolor en causal obstructiva por la pancreatitis crónica, genética, y en casos mucho más avanzados con un dolor infranqueable, intratable, se plantea la cirugía o la pancreatectomía con o sin trasplante de los glúteos. En cuanto al pronóstico, se dice que la tasa de mortalidad en comparación a la población general aumenta significativamente en los pacientes que tienen pancreatitis hereditaria que desarrollan cáncer de páncreas, pero un paciente con pancreatitis hereditaria sin cáncer, la tasa de mortalidad es igual que la población general. Así que, bueno, viendo estos dos, tanto las pancreatitis autoinmunes como las hereditarias, ¿qué pensaríamos en base a la sospecha que tenemos con el paciente y todo lo que planteamos, como qué impresión tenemos y cuál de las dos podría ser en este paciente? Bueno, igual, lo podemos comentar. Estamos, ¿no? Muy bueno. Una preguntita antes, ¿lo derivaron a tu consultorio para eventualmente testearlo? ¿Este chico o se nos perdió? No, está en plan de endoscopía porque todavía nos falta descartar la microlitiasis de la vesícula, que es algo más económico y más frecuente además. Y eventualmente si viésemos algo en el páncreas que la TC o la RESO no pudieron ver, poder tomar una muestra de ahí, y si no tenemos nada de todo eso, se va a testear el panel de los 6 genes. Pero, no, en la lactasa materia fecal no tiene ningún valor en el estudio de los pacientes. La lactancia es un test funcional, o sea, tiene indicaciones pancreatitis aguda cuando es necrotizante. En general, las comunes de hepatosa no terminan en insuficiencia insulina. Cuando son necrotizantes extensas sí, o necrotizantes de la cabeza, esos son los factores de riesgo para evolucionar con insuficiencia insulina, y la pedimos. En recurrentes la pedimos. Este chico, podríamos decir que, o sea, no tenemos documentado un primer episodio, pero creemos que pudo haberlo tenido, o al menos un evento de dolor con características clínico-genéticas tuvo. Recurrentes la pedimos en crónicos en todos, pero tiene valor en cuanto a la funcionalidad, no para la etiología. En los pacientes que se confirma el diagnóstico de ¿qué argumentos tienen para dar la solución a cáncer de páncreas o se de eso? Bueno, la hereditaria es la vinculada con el PRSS1, no con los otros genes. Yo lo aclaro porque es bien distinto lo que hay que hacer. Justamente las mutaciones del PRSS1, no cualquiera, las mutaciones que determinan una ganancia de función, como explicaban los chicos, una activación precoz de tripsina, que en vez de ocurrir en el duodeno, que es el sitio fisiológico, ocurre tempranamente intravascular. Esas mutaciones asociadas con ganancia de función, tienen que es la única indicación de vigilancia activa, es a partir de los 40 años, cuando empieza a verse los casos. PRSS1 y no cualquier variante. Estas que son asociadas a ganancia de función. Es a partir de los 40. El método es un poco discutido. La mayoría de los autores coinciden que hay que alternar resonancia con el duelo de manera anual. De hecho, cuando uno tiene pancreatitis crónica ya establecida, alcohólicas o por tabaquismo, ninguna de esas tiene indicación de vigilancia activa de cáncer, aunque tienen aumentado el riesgo de cáncer. Pero esta hereditaria lo tiene aumentado de una manera que el RR de 40, o sea, a ese nivel, es muy alto. Entonces, esa es la única indicación de vigilancia activa en pancreatitis crónica.
genética no entendemos. Ani, vos me habías comentado hiciste un comentario que creo que me pareció súper interesante, de los pacientes que vos ves en el hospital, los jóvenes, que van con una situación similar, el 100% de las series controladas son genéticas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, a los pacientes sub-20 es muy frecuente encontrar variantes genéticas. Por eso, una vez, a ver, por supuesto uno no tiene que perder de vista el 90% aún en ese grupo etario es lidiar. Pero una vez descartado eso y descartado todo lo que digamos, el ABC que nos cuesta reconocer, triglicéridos, calcio, eventualmente un XC4, sabiendo las limitaciones en este grupo de pacientes más jóvenes, los medicamentos, siempre eso es fácil, lleva 5 minutos de hacerlo, enseguida hay que pensar en la causa genética en este grupo. Y no el RSS1, que es la más grave, la más pesada y la que no queremos. Sino todas las demás. Tenemos mucha variante patogénica en su inmersión de la fibrosis quística, ¿no? Que digamos, la clínica es distinta, no es la F clásica del neonato, sino son las formas atípicas o las, se les llama CFTR de patías, o sea, las patologías asociadas a las variantes del CFTR, que es la pancreatitis aguda o recurrente o crónica del paciente joven, o con las alteraciones de la infertilidad masculina, extrapancreática. Eso vemos un montón en el paciente sub-20 y en general vemos que cuando uno interroga bien hay un gatillo. Y en el chico probablemente el gatillo fue el alcohol que había consumido, digamos, al final lo que venía tranquilo y sin manifestación clínica. Después ya les contaré si se testea, porque lo encontramos antes, si había debajo, pero es muy frecuente. Puede ser una preguntita. Uno tiene una correlación típica entre esta pancreatitis hereditaria Y la posibilidad de diabetes tipo 1, ¿no? Existe la diabetes tipo 1 es poligenética, probablemente, y no sé si hay si ustedes encontraron una correlación entre el mismo gen encontrado la diabetes tipo 1 y el tipo pancreatitis hereditaria. No, entre la pancreatitis hereditaria en sí, no. A ver, No la diabetes como consecuencia del daño pancreático, sino como factor genético común. sí, como vía común, ¿no? Como vía común. No. Y con respecto a la otra cuestión, a la diabetes ocasionada por una exocrinopatía, o sea, cualquier enfermedad del páncreas exocrino generando diabetes, como puede generar una insuficiencia endocrina, esas diabetes suelen tener un manejo distinto como lo hacemos nosotros al de la diabetes tipo 1 con todas las letras, bueno, clásica tipo 2 de síndrome metabólico. Son diabetes que se tratan distintos, responden distintos a las familias afectadas. Pero a tu pregunta, no. Bueno, excelente, muchas gracias Analía, hermoso Ateneo, chicos, los felicito, la verdad, estudiaron un montón, saben un montón, son los referentes del servicio después de Analía en el tema, Bueno, gracias.